espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a tratar el tema de los climas en esta pequeña cápsula informativa. Como ya sabemos, existen tres tipos de climas: el clima cálido, el templado y el polar. Pero no quiere decir que sean los únicos. De cada uno de estos tres se derivan otros tipos de climas. Por ejemplo, tenemos los climas cálidos o climas tropicales, en donde prácticamente existen, por ejemplo, el clima tropical de la sabana, donde se llegan a tener temperaturas secas o húmedas, usualmente en invierno demasiado secas, o el clima tropical monzónico, en donde se caracteriza por ser un clima muy cálido, húmedo y con veranos lluviosos. Podría ser un buen clima para vivir a aquellos que les guste el calorcito o algunos veranos lluviosos. Por otra parte, tenemos aquellos climas que son los secos. Me imagino que aquí ya se deben de poner a pensar en algunos. Y uno muy usual, y que inclusive es parte de una de las fronteras naturales de México, es predominado más bien por el clima desértico o árido. En este caso, la fauna y la flora que persisten en este lugar deben de soportar largos periodos de tiempo sin lluvia, ya que escasamente llega a llover. Esa es una. Y dos, se caracteriza por tener una extensión enorme de tierra. Ahora bien, ¿ustedes sabían que los camellos no almacenan agua en sus jorobas? Usualmente pensamos eso, pero no es así. Ahora también tenemos los climas en los secos, el semiárido o estepa. En este tipo de climas son entre semifríos y secos, además de que hay muy poca precipitación durante el año. Cuando hablamos de precipitación, nos referimos principalmente a esas épocas de lluvia. Por eso en estos climas, que es como una cepa, que son cepa, no llega a llover mucho durante el periodo del año. También tenemos otros climas, como por ejemplo el clima mediterráneo, donde los veranos llegan a ser muy secos y los inviernos muy húmedos. ¿Se imaginan? Los veranos muy secos, no tendríamos mucha diversión, e inviernos muy húmedos. Por otra parte, están los clima templado húmedo, en donde la temperatura va de los 0 grados los días más fríos. Un ejemplo de ese clima puede ser Londres. Tan solo imagínense vivir en Londres. Ese tipo de clima es el que disfrutarían en esos lugares. Si es que les gusta, creo que sería perfecto para ustedes. Ahora hay otro, el clima templado o subhúmedo, donde los veranos llegan a ser calurosos, húmedos y los inviernos muy fríos, lo cual nos deja un tipo de clima más, el polar. Pero en este clima polar se derivan dos, el cual es la tundra y el glacial o gélido. En el gélido, las temperaturas no llegan a superar los 0 grados centígrados. ¿Se imaginan el frío que debe de haber en esos lugares? En este tipo de lugares, la vida humana es muy escasa y la fauna terrestre como marina deben de soportar climas muy extremos. De hecho, la fauna que predomina más en este tipo de climas es la marina, es la que más se adapta a este tipo de climas. Ahora tenemos uno más, que es la tundra, en donde el clima es extremadamente frío, existe muy poca vegetación y en verano llegan a crecer los musgos y los linques, pero realmente casi no. Ahora bien, ya saben que de estos tres tipos de clima, el polar, el seco y el cálido, se derivan algunos, como los que ya mencionamos. Asimismo, debemos de recordar que también en nuestro país hay una gran diversidad de climas, pero de esto sí hablaremos después. Espero que les haya gustado mucho y que les sirva para sus próximas clases. Adiós y recuerden sonreír mucho.